Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros del Santo Tomás del colegio. Y hoy, bueno, era una manera un poco, tenía ganas de compartir con ustedes una reflexión acerca de, bueno, de la situación que estamos viviendo, acerca de la importancia por ahí de poder tomarnos un tiempito para reflexionar y para poder pensar nuestras prácticas y poder darnos un momentito de pausa también en tanta situación de presión y de crisis que estamos atravesando actualmente en este momento que es tan crítico para todos nosotros. Es una propuesta que, bueno, que se ha ido pensando desde el principio de la cuarentena, de poder tener un tiempito de reflexión, momentos de lectura y de contención también psicológica, además de, bueno, obviamente del acompañamiento que se hace desde el Servicio de Orientación Institucional, que, bueno, compañeras trabajan arduamente con los preceptores, los profesores, y eso se da cuenta en el trabajo cotidiano. Principalmente, bueno, aquí yo tengo este libro de Ana Quiroga, Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo. Es un libro que, bueno, que me ha servido muchísimo para poder leer y también reflexionar sobre esta situación en la que estamos atravesando como sociedad. Nos sirve mucho para poder dar letra a ciertos vacíos que por ahí sentimos nosotros como sociedad y poder repensar nuestras prácticas básicamente. De ese libro yo me he guiado mucho para poder hacer proponer un momento de reflexión también, invitarlos a que podamos pensar entre todos y dar un espacio de encuentro. Si bien no nos podemos ver personalmente, físicamente, el encuentro está a través de lo virtual. El aislamiento es físico, no es social, y eso nos invita a poder replantearnos ciertas cosas y poder repensar nuestras prácticas y nuestros roles fundamentalmente. En este panorama en el cual, bueno, sabemos que estamos inmersos en un sistema capitalista. El sistema capitalista nos conduce a un desarrollo frenético de fuerzas productivas, un incremento de la productividad, de la ganancia, de la competitividad. Esto es un claro signo de la actualidad, un signo de nuestro sistema neoliberal y lógicamente de nuestro sistema actual, de la época actual. Es un signo de la época actual. ¿Qué pasa? Al tener un sistema en el cual nos obliga constantemente y nos empuja a ser productivos, a tener ser eficientes, a entrar en un lugar en el que tenemos que producir, tenemos que llegar a ser, a ganar mucha ganancia por sobre todas las cosas, ser productor constantemente, nos borra, por otra parte, la esencia del ser humano, del sujeto. Nos enajena tanto que a tal punto que llegamos a ser un objeto para el mercado y dejamos de ser sujeto, nos cosificamos. Eso es una señal que tenemos que advertir mucho y tener en cuenta. Por eso es importante la reflexión y poder parar un poco y pensar, bueno, estamos dentro de un sistema capitalista que nos obliga a producir y ser eficientes por sobre todas las cosas, pero a la vez dentro de ese sistema capitalista somos seres humanos que necesitamos tener cuidar, salvaguardar nuestra identidad como sujetos, no borrar nuestra subjetividad, y eso es lo que deteriora por ahí un poco la vorágine de la productividad del sistema capitalista que nos obliga con las fuerzas productivas. Cuando en un orden social se incrementan estas cuestiones de productividad,
excesivas, surgen ciertas amenazas también de exclusión. Bueno, si yo no consigo cumplir determinadas tareas en un determinado momento, obviamente me sacan del sistema. Eso es algo que se está viviendo constantemente, la sensación de que si yo no cumplo, no respondo, me excluyen. Y eso es una vivencia que destruye mucho y que tambalea, mejor dicho, no me gusta decir destruye, pero sí tambalea nuestra subjetividad. Se producen un montón de situaciones y de efectos en nuestra subjetividad y también en nuestro trama de relaciones. Sensación de soledad, sensación de impotencia, sensación de pánico. Y esto al mismo tiempo incrementa la dificultad por ir de sostener ciertas relaciones interpersonales a tal punto que en algunos casos sucede que se empiezan a deteriorar también ciertas relaciones interpersonales y se incrementan casos o situaciones de violencia, de rechazo por las diferencias, de intolerancia, ¿sí? Bueno, esto se puede observar si nos detenemos a pensar, se puede observar claramente en esta situación en la cual estamos frente a una pandemia, frente a una crisis sanitaria a nivel global, a nivel mundial, sin precedentes en nuestra generación. Nunca ha habido una situación con estas características y con esta peculiaridad que en la que estamos viviendo ahora. Entonces eso hace que, además de esta crisis, esta presión que tenemos de poder responder ante mandatos externos, se suma también la presión que en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, la demanda de la productividad que debemos responder, se suma la crisis sanitaria que que decía recién, y una crisis subjetiva social porque nos golpea a todos. El temor, la incertidumbre de nuestra salud, de no saber cómo más cuidarnos, de no haber tenido precedentes a situaciones anteriores como para decir, bueno, así vamos a actuar. Eso también nos invade, sumado a la productividad que tenemos que responder ante los mandatos externos. Y lógicamente una ruptura de nuestra cotidianidad, porque de ahora en más tenemos que volver a reorganizarnos como familia, en nuestras relaciones domésticas, en la relación con sus hijos, en la relación con un nuevo orden cotidiano que obliga a poder reorganizar nuevamente, desaprender ciertas cosas y aprender otros roles. Entonces esta modificación sustancial en cuanto a los roles familiares, en cuanto a los roles como trabajador, como productor y en la identidad misma, produce ciertos registros, colapsa nuestro registro subjetivo. Por ejemplo, el aislamiento obligatorio es un aislamiento que tiene que ver con cuestiones de salud. No es una elección personal, no es un modo de vida que uno ha elegido, es algo obligatorio, preventivo y del orden de la salud y de la vida. Eso requiere también un parate y decir, bueno, estamos aislados porque necesitamos cuidarnos de un inminente y creciente peligro de infección, que no es poca cosa. Por ahí la dificultad de clarificar nuestras necesidades, nuestros deseos, se crea una confusión entre necesidad, deseo y obligatoriedad. Por ahí se confunden mucho estos términos y por ahí, bueno, no sabemos si realmente lo que estoy haciendo es por necesidad, si realmente lo que estoy haciendo es por deseo o si realmente es una obligación. Entonces, al trabajar o al hacer nuestras actividades cotidianas únicamente como responder a mandatos obligatorios, a obligatoriedad, y no me refiero únicamente al trabajo, sino a las cosas de las actividades cotidianas, volvemos a caer en esta cuestión de una mera repetición de nuestros actos y a alienarnos, ¿sí? La alienación
subjetiva produce, borra, digamos, la identidad, borra la esencia del sujeto. Empezamos a trabajar y a hacer cosas de manera mecánica y sin cuestionarnos, sin preguntarnos. La fractura, por ejemplo, la fractura entre realidad y representación de la misma. Hay una dificultad, por ahí tenemos dificultad de poder discernir qué es real y qué no. El bombardeo masivo de información que recibimos a diario también nos produce, implica también un desgaste subjetivo de tener que cuestionar constantemente la información que estamos recibiendo para cuidarnos un poco también de nuestro temor y de nuestra sensación de incertidumbre y de miedo y de temor. Y esto se expresa también a nivel grupal y se replica en las relaciones cotidianas. La autora, plantea, Ana Quiroga plantea que el grupo es un escenario en el cual se representan una experiencia social y a partir del encuentro se reproduce una tarea compartida y una articulación dialéctica con el otro. ¿Por qué dialéctica? Porque produzco algo para el otro, pero a la vez soy producido por el otro. Hay una relación recíproca con el encuentro con el otro. Lo que yo planteo, lo que yo puedo decir, surte efectos en el otro y a la vez también yo soy influenciado por el otro. Y esto sí lleva esta articulación, esta tarea compartida. El eje del grupo es una actividad, es una tarea que es un conjunto de personas que ligados a tiempo y a espacio comparten una tarea común. El eje de los grupos es la tarea y la mutua representación interna que hay entre los integrantes de este grupo. Representación interna significa que, yo me identifico con el otro y a la vez soy identificado por el otro. Esto hace que la esencia del grupo es la tarea, el compartir con el otro y a la vez también voy conociéndome a mí mismo y conociendo al otro. Como decía, y esto me acuerdo mucho de una compañera que planteaba que sí, que es muy difícil ahora trabajar en estos tiempos en donde hay una crisis, donde hay una pandemia que nos atraviesa, donde hay una incertidumbre subjetiva y social de cómo podemos continuar y hacer llevadero el día a día. Una compañera decía anoche, educar es un acto de amor. Para dar amor hay que crear un espacio de encuentro con el otro, hay que estar, hay que sentir, hay que escuchar, hay que tocar en algunos casos. Y hoy se dificulta mucho bajo esta modalidad que estamos obligados a trabajar. Es una presencia bicorporal el encuentro con el otro y el acto de educar. Y en los procesos de crisis y de cambio hay momentos contradictorios. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, cuando hay crisis hay un cambio y una oportunidad para poder aprender. Hay un aprendizaje en ese cambio, pero no es sino un efecto movilizador en el sujeto. Nosotros tenemos un momento previo, nosotros por ejemplo tenemos un registro de necesidades que podemos satisfacerlas y que estamos acostumbrados a satisfacer. Por ejemplo, me duele la cabeza, voy a tomar un paracetamol, me duele la cabeza, me puedo ir a correr. Ciertas actividades que uno tiene destinadas para satisfacer algunas necesidades que uno tiene. Cuando irrumpe en nuestra cotidianidad algo nuevo, algo que súbito, que es algo que nos moviliza mucho, nos tambalea, este sistema de este registro de necesidades y de cómo satisfacerlas sufre un cambio. Hay una diferenciación y hay como una contradicción entre el pasado, presente y futuro. Lo que es presente, las demandas del presente nos obliga a poder reestructurarnos, pero con las herramientas que teníamos de pasado no nos sirven en este momento.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se produce un proceso de desestructuración para una reestructuración nueva, y eso estamos viviendo ahora. No tenemos precedente, no tenemos una vara mágica para decir, bueno, así vamos a actuar de esta forma porque ya lo hemos vivido. Entonces estamos en un proceso de permanente reestructuración de nuestro sistema y poder responder ante estas necesidades que se nos plantean y volver a una estructuración nueva, que estamos en un proceso de cambio, y eso es muy importante, no es todo acabado. Esto produce obviamente vivencias de intranquilidad, de excitación, de displacer. Por ahí escucho que hablan que no pueden dormir, hay trastornos de sueño, hay trastornos de la alimentación, uno no puede distinguir qué día es. Y bueno, y eso es muy importante tener en cuenta, que dentro de un grupo el encuentro oficia un espacio para que nosotros podamos hacer un ensayo, una elaboración genuina. El sujeto dentro de un grupo se integra, repara ciertas cosas, ciertas partes dañadas, para poder resignificar una historia, su historia, y reapropiarse de eso, ¿sí? Dentro de un grupo, dentro de la experiencia del encuentro con el otro, nosotros vamos a poder descubrir nuestra potencialidad creadora. Es importante que nosotros podamos poder encontrarme dentro de un grupo que oficie de sostén, para poder y que realmente nos contenga el grupo de integrantes, los integrantes en el que nosotros nos sostenemos, para corrernos de este efecto mecanicista, alineante, y poder producir cuestiones más creativas, ¿sí? Apelar al encuentro en el otro, en este caso, frente a una propuesta que es muy diferente a la que cotidianamente conocemos. En mi vida he hecho un video, por ejemplo, jamás he hecho un video, jamás he hablado en público, en el colegio, pero son cosas que nos obligan también a reinventarnos y a cambiar un poco nuestro sistema de roles, ¿no? Cambiar los roles, a adaptarnos a nuevas situaciones nuevas. Esto es una propuesta que frente a este espacio virtual nosotros podamos reflexionar y hacer una pausa frente a las exigencias del exterior, del medio, y poder encontrar un espacio de escucha, un encuentro con uno mismo y un encuentro también con el otro, y descubrir y redefinirnos con el otro, ¿sí? Es un modo de poder enfrentar la crisis que estamos atravesando y afrontar momentos de tensión y estrés en un grupo. Bueno, como decíamos, para poder afrontar los momentos de tensión y de estrés que estamos viviendo, es importante que podamos romper ciertas estructuras rígidas y alienantes. Eso va a permitir que nosotros podamos generar actos creativos, ¿sí? Yo digo actos creativos, es una manera de poder pensar, cómo poder crear a partir de la situación en la que estamos, a partir de los recursos con los que tenemos. Es un modo de pensar, es invitar a poder ir a pensar, ¿qué hacer frente a esto? Solo no vamos a poder, como decíamos, es importante poder sostenerme con el otro, sostenernos frente a la potencialidad que tiene el otro. Nosotros, para poder ver en el otro la potencialidad, todo lo creativo que tiene el otro, tenemos que ver qué creatividad tenemos nosotros, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuál es nuestras capacidades, cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? Eso va a permitir que yo sienta pertenencia, tenga un sentimiento de pertenencia frente al grupo y frente al otro. Y eso va a permitir que vaya potenciándose la creatividad individual y colectiva. Bueno, con esta propuesta, que les invitamos a poder hacer una pausa en nuestra tarea cotidiana para poder repensarnos
y sentir el encuentro con mi compañero, poder identificarnos desde el lugar, desde el acto de educar, que es educar con amor, como bien lo decía mi compañera. Y es una tarea, bueno, completamente compleja, con muchísimos desafíos por cumplir y que nos invita, bueno, a seguir deseando y a seguir desear compartir y encontrarme con el otro y poder cuidarnos entre nosotros. Yo creo que la confianza es el pilar fundamental para poder crear y para poder sostenerme en el otro. Así que bueno, esta es una propuesta para poder reflexionar y pensar y más que nada agradecerles también por el acompañamiento cotidiano que tenemos todos los días. Si bien no nos vemos hace más de un mes, yo siento que estoy muy acompañada por todos ustedes y es una hermosa comunidad de la que se está gestando, la que se está creando y recreando continuamente. Así que bueno, esta es una manera también de poder sentirnos acompañados y contenidos. Así que bueno, muchísimas gracias.